Comienza. ¿Comienzo yo? Sí, grabó. Dale, dale, dale. Hola amigos, mi nombre es Raúl Montero. Y yo soy Carolina Hernández y este es el blog de Hiperpotencia. Así Bueno, es. hoy, ¿acerca de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del éxito social y su relación con el hábitus positivo, un concepto que ya hemos estado mencionando en los anteriores videos. Bueno, para entrar en contexto, para poder hablar abiertamente acerca de este tema, primero tenemos que dejar en claro un pequeño concepto, una pequeña teoría que de hecho la plantea el sociólogo francés Pierre Bourdieu, y esta es la teoría de los capitales. A ver, cuéntanos cómo va esta teoría de los capitales. Sí, claro, primero es importante comprender esa teoría para después llegar a comprender la definición de los conceptos que están en el título, ¿no? del video. Bueno, la teoría sociológica del francés Pierre Bourdieu habla, esta teoría de los capitales, habla que en la sociedad o los individuos en general portamos o tenemos 4 tipos de capitales principalmente. ¿Cuáles son estos capitales? Bueno, son el capital social, el capital económico, el capital cultural y el capital simbólico. ¿Qué significa cada uno de ellos? Lo vamos a explicar a continuación. El capital económico son todos aquellos bienes materiales, estos, llámese dinero, llámese recursos, de todo lo que tenga que ver con el plano material, lo que conocemos en sí mismo como lo que se puede adquirir o comprar con el dinero o el bien monetario. El capital social son las relaciones sociales que tenemos con los individuos. Ahorita pues vemos que las relaciones sociales se están llevando a un nivel mucho más intenso gracias precisamente a las redes sociales, ¿no? Nos permite crear redes de contacto mucho más amplias. El capital social es precisamente eso, son las redes de contacto que tenemos con las personas que nos rodean. Después de ahí vamos yo considero uno de los capitales o el capital más importante, que es el capital cultural, que son los conocimientos que tengamos, no sean estos los que nos provean en la escuela, en la familia o en cualquier entorno social donde nos desenvolvamos. Cualquier tipo de conocimiento se puede definir como capital cultural, ¿sí? Y por último, el capital simbólico, que son aquellos... es aquel reconocimiento que le da la sociedad al capital cultural y económico. Es decir, por ejemplo, un ejemplo de ello sería los títulos universitarios que podamos llegar a tener o cualquier tipo de reconocimiento que nos dé la sociedad, hasta el hecho de que nos conozcan, vamos a poner como una persona honrada, honorable. Eso es un tipo de capital simbólico, lo que significa tu presencia en la sociedad, ¿no? Entonces ahí está, básicamente son los 4 tipos de capitales. Bueno, una vez teniendo esto por entendido, les voy a dar un pequeño ejemplo acerca de cómo pudieran acumularse o moverse estos tipos de capitales, porque son movibles. Una manera es la siguiente. Supongamos que existe una chica que, dado a su carácter o su personalidad, tiene pues una buena onda con las personas, logra llevarse muy bien con las personas, hace buenas amistades, genera un ambiente bastante armónico a su alrededor. Entonces, esta chica, digamos que cuenta con un capital social bastante bueno o elevado. Entonces, supongamos que esta misma chica decide con el tiempo montar un negocio, cualquier tipo de negocio. Entonces, gracias a esta red de amistades, ella puede agarrar y transformar ese capital social en capital económico cuando estas redes de contactos, este capital social, se vuelvan potenciales clientes. Supongamos que con el tiempo el capital económico que generó gracias a ese capital social se transforme ahora en un capital simbólico, porque ella decidió empezar a estudiar una maestría, un doctorado, seguirse formando, y entonces ella transforma este capital económico en un capital simbólico, porque al estudiar ella al final obtiene un título académico,
Pero también en este transcurso de tiempo en el que estuvo estudiando y al final obtuvo un capital simbólico que fue un título académico, durante este tiempo también se hizo de un capital cultural porque ella estuvo absorbiendo conocimiento durante todo este tiempo. Entonces, así es como se mueven los capitales, así es como se pueden transformar, y no solamente en este sentido, sino en cualquier otro sentido. También puede que exista una familia con gran capacidad adquisitiva y decide enviar a sus hijos a una buena escuela y de ahí ellos se hacen de un capital social y bueno, los capitales se pueden mover y desempeñar de distintas maneras. Entonces, una vez entendido esta parte de la transformación de los capitales y de cómo se acumula cada uno, podemos definir lo que es el éxito social, porque aquí también tenemos que hacer un hincapié. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que existen dos tipos de éxito, y esto, bueno, no nosotros propiamente hemos llegado a esa conclusión, sino muchas personas más lo dicen, que es el éxito de manera personal, lo que yo considero como éxito de manera personal, o sea, para mí misma, o sea, lo que es el éxito, y el éxito social, el éxito hacia los ojos de la sociedad hacia mí. Entonces, definiendo que ahora tenemos dos tipos de éxitos, nosotros en el libro en nuestro primer libro, el libro de la creación del ser extraordinario, tenemos una definición, que de hecho tengo por aquí el libro, y se las voy a leer. Está haciendo promoción del libro. Bueno, les digo, de acuerdo a lo que tenemos plasmado aquí, el éxito es el lugar que le asigna la sociedad a una persona de acuerdo a la percepción que tiene de lo que ésta posee, sea riqueza, conocimiento, círculos de influencia, títulos o reconocimientos. Y la forma en que podría medirse sería a través de esta pequeña regla: a mayor acumulación en nuestros capitales, mayor será nuestro éxito. A menor acumulación en nuestros capitales, menor será nuestro éxito. Esta es una breve explicación de lo que es el éxito ya como tal, de manera conceptual. Sí, claro. Y bueno, después de entender, primero obviamente comprendemos la teoría sociológica de Pierre Bourdieu, después de ahí comprendemos que de ahí se saca una definición del éxito, ¿no? Pero acaba claramente de explicar: a mayor acumulación de los diversos tipos de capital, mayor será nuestro éxito; a menor acumulación, menor será nuestro éxito. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hace o permite que una persona pueda acumular esos capitales? Esa era una de las preguntas que siempre nos resonó en la cabeza al principio de nuestra investigación. Otra pregunta sería: ¿qué es lo que te da la capacidad o el criterio para saber de qué manera vas a transformar un capital en otro? Claro, eso también. Así es. Entonces ahí entra en juego otro concepto del sociólogo francés Pierre Bourdieu, que se llama el hábitus. ¿Qué es el hábitus? Ya lo hemos tocado en los diversos videos anteriores. Hemos hablado del hábitus, el hábitus positivo concretamente, pero primero tenemos que comprender qué es el hábitus. El hábitus son las estructuras o esquemas más fundamentales de operación que tiene un individuo. Es decir, es el saber hacer. La forma en cómo una persona se desenvuelve en la vida cotidiana, eso es el hábitus. Entonces, dependiendo de cómo sea este hábitus, se puede definir en dos tipos: hábitus positivo y hábitus negativo. El hábitus negativo es aquel que le genera conductas que lo llevan hacia una cierta autodestrucción. Vamos a ponerlo. Son conductas autodestructivas. A conductas autodestructivas, como pueden ser el alcoholismo, drogadicción, o en casos extremos violencia, ¿no? Suicidio, en casos del máximo nivel, ¿no? Que puede violentarse una persona a sí misma, ¿no? Ese es el tipo de hábitus negativo. Ahora, cuando es un hábitus positivo, es aquel que te permite construir no solo bienestar para ti, sino también para las personas que te rodean. Entonces, finalmente esa era la cuestión. Tenemos esta definición: la persona que tiene un hábitus positivo es casi probable, la probabilidad incrementa dramáticamente de que sea una persona exitosa. Es decir, aumenta muchas probabilidades de que sea exitoso desde el punto de vista social.
y puede ser también desde la parte individual, dependiendo de cómo esta persona se desenvuelva. La pregunta aquí es, después de comprender esto, estas personas que tienen este hábito positivo, ¿por qué algunos tienen ese hábito positivo y por qué otras no? Nos dimos cuenta que el hábito positivo se transmite principalmente en el entorno familiar. Pero ¿qué sucede con las personas que lamentablemente nacen en un entorno familiar que no los proveen de ese hábito positivo? Bueno, sobre todo en los entornos vulnerables. Una persona que haya nacido en una familia, en un entorno vulnerable, que no lo está proveyendo de este hábito positivo, que básicamente era la cuestión de la pregunta del libro, ¿no? El libro precisamente trata de encontrar las razones por las cuales las personas en estado de vulnerabilidad no pueden conseguir este hábito positivo. Y encontrar la forma, volverlo un proceso y dotarlos, ayudarles a dotar mediante algún proceso o alguna forma, transmitirles este hábito positivo. Bueno, de eso vamos a hablar en el siguiente video. Vamos a hablar acerca de primero, cómo está conformado este hábito positivo, qué características, qué actividades podemos hacer para poder trasladárselo y sobre todo también que ustedes comprendan un poco acerca del proyecto que nosotros estamos tratando de impulsar. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí podemos concluir. Nos veríamos hasta el próximo video. Así es. Bueno, en la cajita de descripción les vamos a dejar todo lo que son los links. Tenemos un podcast también, claro. Ya estamos en Spotify. Sí. Y en este podcast también explicamos, creo que más profundamente lo que son los capitales y definimos más a profundidad cada uno, porque ahorita los tomamos brevemente. Sí, algo bastante breve, ¿no? Entonces cualquier cosa, pues vamos a estar en las redes sociales, ojalá nos puedan seguir viendo. ¿Sí? Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye. ¿Qué? Ya. Pues vamos a ver cómo...